profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando todo lo que viene de ti. Te clamamos, obra con poder sobre nosotros, revélanos toda la verdad, llévanos a toda la verdad, Jesús, que tu palabra sea llevándonos, culminándonos, Señor, a que nosotros hagamos tu voluntad, que no quedemos como convidados de piedra, sino que anhelemos presentarnos delante de ti llenos de frutos de justicia, de coronas, de galardones delante de ti. Por eso obra con tu palabra sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, estamos en esta porción y entonces nos vamos a dedicar bien a esta porción para poder saber cómo es que nosotros debemos de escudriñar la palabra, cómo debemos examinar las escrituras para poder ver qué es lo que dice. Hemos tomado Lucas capítulo 11, 37 al 54. Hemos dicho que esta porción tiene un carácter de exhortación. Hemos dicho que la palabra clave, ¿cuál es? O versículo clave también. ¿Cuál sería la palabra clave de esta porción? Ay de vosotros. ¿Sí? ¿Y cuál sería? Ay, perdón, sí, ahí no iba a ver si no hay de lamentación, qué pena. Sí, señor. Muy bien, Martínez. Ay de vosotros. ¿Y cuál sería la palabra clave? El versículo clave. Yo pienso que el 42, ¿Por qué? porque ahí donde está todo, bueno, donde empiezan los ayes y donde están diciendo el Señor que, donde los está reprochando que diezman la mente y diezman todo, pero que no, o sea, se han olvidado del amor y de la justicia. Ajá. ¿Y por qué los otros ahí no serían importantes? Pues todos son importantes, lo que pues, o sea, ahí es donde empiezan los ayes, pienso que es uno de los más claves que hay. Bueno, bien. ¿Alguien tiene otro versículo clave? ¿Qué dice Jaime? Pues en el 44 se refiere a los dos, dice, escribas y fariseos, Ajá. y dice pues que son hipócritas. Uno, de pronto lo que uno ve en todo lo que, en todos los hay es eso, una hipocresía, muestran una cosa pero son otra. Sí. ¿Alguien más? Vale. Aquí, espérame un segundito. El que dice, un momento, que se me perdió. Ya, el 46, Sí. donde dice que porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ajá. ¿Por qué ese? ¿Por qué ese sería el versículo como central o corazón de la porción? Porque todo lo que menciona el Señor anteriormente, como que los lleva a decir, mire, ustedes todo lo que han hecho es para entorpecer como la vida de fe de las otras personas. No sé, se me ocurre. ¿Quién tiene otro versículo clave? Doris Bolena. ¿Cuál dices tú? Digo que Lucas 11:52, Sí. porque dice: "Hay de vosotros intérpretes de la ley,
porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se lo impedisteis. Ajá. ¿Por qué escoges ese? Porque está hablando de la ley que involucra a escribas y fariseos. Y ni ellos mismos podían entrar al reino de los cielos. ¿Y será ese el versículo clave? Porque está hablando de que ni ellos mismos están buscando la entrada al reino de los cielos ni dejan entrar. Y pues ese es el objetivo del Evangelio, entrar al reino de los cielos. ¿Cuál sería la exhortación que que Jesús está haciendo en este capítulo? Que Es han una- quitado la llave de la ciencia. ¿Y las otras no son exhortaciones? Sí, también. No exhorta por ser sepultos estando escondidos, no se exhorta por olvidarse de la justicia del amor de Dios, no exhorta por... ¿Qué dice Vanessa? ¿Quieres eso, no? Pienso que el versículo 39, porque ahí les está diciendo que ellos limpian primero lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Claro que sí, ese es el versículo clave. ¿Qué pasó? Ah, ahora sí, Gabriel sabe cuál es el versículo. No me habías dicho, no. Parece que lo diga. Y entonces, sí, ese es el versículo clave. El versículo clave es el versículo 39, porque ahí está resumiendo todo. Mejor dicho, de ahí se desprende toda la enseñanza. Que por dentro hay algo que está pasando que se revela por lo de afuera, ¿no? O que no se ve de pronto, pero que el problema no está afuera. El problema no es lavarse las manos ni antes de comer. El lavar es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo habíamos dicho aquí también el atributo de Dios ya? Atributo de Dios es que Dios es justo. ¿Sí? O sea, que le va a dar a cada quien lo que se merece. Y ¿qué más podríamos poner ahí? Podríamos ya colocar el título de este sermón. ¿Cómo llamarían ustedes este sermón? Tenemos que es una exhortación, tenemos que el versículo de Dios es que es justo, el versículo clave es el 31, la palabra clave hay de vosotros. El versículo 39, sí. El 39 que desde aquí parece un niño. Versículo 39. Bueno, les voy a ayudar más. ¿Cuál es el verbo clave? ¿O qué verbo se destaca? Vosotros no es un verbo. Bueno, sí, el verbo cero está. ¿Qué? ¿Cuál dice Oscar con micrófono para los de afuera, por favor? Limpiar. ¿Alguien tiene otro verbo? Sí, yo pienso que también que el verbo clave es limpiar. Bueno, con esto ya podemos colocarle un título al sermón. ¿Qué título le pondrían ustedes? Claro, el título uno se lo pone al final. Pero si ya con estos elementos uno captó que es el cuento de la perícopa, pues ya puede colocarle cuál es el título. ¿Qué título le pondrían ustedes? ¿O no le pondrán ningún título? Bueno, sigamos viendo entonces y después al final le colocamos título. Hablamos de 6 ayes, ¿sí? 3 para los fariseos y 3 para los intérpretes de la ley. ¿Cómo resumimos el primer ay de los fariseos? ¿O qué fue lo que destacamos de ese ay de los fariseos? ¿Quién me dice? ¿Qué dice ese? ¿Cómo es su nombre? Algún día me lo aprendo. Al final me lo aprendo. John y Andrea. Ok.
¿Qué dice John? Bueno, la conclusión que hemos sacado en la clase pasada es que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Sí, ajá, ese es el ahí, ¿no? Que pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Que 10 mandamientos de él y pasan por alto la justicia. ¿Cómo podemos resumir ese ahí? ¿El qué? ¿El dinero? Que colocan el dinero por encima de la fe. Pero ¿en qué consiste ese ahí? ¿Qué es lo que les está reprochando? ¿Qué les va a decir él? ¿Qué puse aquí? Sí. ¿Qué dice Vanessa? Que diezman lo que les sobra y olvidan el amor y la justicia de Dios, que es Ahí la fe en dice que Jesús. diezman lo que les sobra. Diezman la menta y el eneldo. ¿Eso les sobra a ellos? Ay, no. La minucia, no. ¿Lo que les sobra? No, como lo que escogen, ay, no sé cómo decir eso. Como que escogen exactamente lo que tienen y entregan ¿Y eso exactamente está lo que mal? es. ¿Cómo? ¿Eso está mal? Claro. Sí, está mal. Pues, Porque el Señor dice, no, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. pero ponen eso primero que el amor, ¿Lo ponen primero? ¿sí? Olvidan el amor y la justicia de Entonces Dios. olvidar es poner primero. Sí. No, olvidar es olvidar. Olvidar es olvidar. Si yo pongo primero, en todo caso le estoy dando en segundo lugar a algo, pero aquí ellos están dando en segundo lugar, o están olvidando. Y entonces, ¿cómo llamaríamos a diezmar la menta y el eneldo, lo cual el Señor no está criticando? La rigurosidad religiosa, olvidando la misericordia. ¿Sí? La misericordia, ¿usted entiende? La gracia y la verdad, o sea, el Evangelio. Un ejemplo práctico para cuando usted esté predicando. Porque la gente, pues claro, la gente no entiende qué es diezmar la mente en él. Pero un ejemplo de hoy en día, ¿quién pondría un ejemplo? ¿Qué ejemplo pondría usted para hablar de la rigurosidad religiosa y olvidar la misericordia? Si es un ejemplo con usted mismo, mejor. Si es un ejemplo con la iglesia, palabra viva, mejor. Si va a hablar de Cash Luna o de Maldonado, ¿para qué? Entonces, ¿qué diría usted? ¿Qué ejemplo pondría? ¿Qué dice don Julio? Un integrante de una iglesia que a todas luces la comunidad diezma, es ordenado, es cumplido, eh, es una persona casi un modelo para seguir en la iglesia, pero en su casa es un desastre, eh, no tiene a su mujer como debe ser, a sus hijos los tiene abandonados, a sus amigos inclusive en el trabajo los trata con tiranía. Estábamos hablando precisamente con Jaime de un ejemplo así, ¿no? Porque una vez llegó un hombre, él venía no venía a la iglesia, la esposa venía a la iglesia, y él de vez en cuando la acompañaba porque ella le estaba predicando ahí el evangelio, pues a duras penas. Y resulta que llegó al trabajo una señora, y entonces la señora el primer día le sonrió a todo el mundo y le regaló un evangelio de Juan. Y al siguiente día los agarró a todos a madrazos. Entonces cuando el Señor llegó aquí a la iglesia y la vio entrar, dijo, no, yo no quiero ir a esa iglesia. Porque la señora el primer día se mostró cristiana y los siguientes días se mostró como un sátrapa malvado que nos sometió. ¿Sí? No sé si la señora haya sometido a estos empleados bien o mal, ¿no? Uno nunca sabe cómo es que tiene que manejar la disciplina en su lugar de trabajo. Es un lío, por ejemplo, predicarle uno a los empleados, porque los empleados piensan que porque es cristiano es pendejo. Entonces ahora pueden robar, llegar tarde, incumplir.
Entonces cuando el jefe se pone bravo y dice, venga viejo, entonces, ay, pues usted no es que es cristiano, entonces sí, cristiano sí, pero no pendejo, manso, pero no menso, ¿sí? Entonces la gente no entiende esa diferencia, ¿no? Entonces no sé si este señor se aprovechó de eso o realmente el suceso fue verdad, pero obviamente que una persona que es rigurosa en cuanto a su fe, lo cual está bien, eso no lo está criticando, ¿sí? Entonces no puede tener una vida disoluta y malvada pues por fuera de la iglesia. ¿Qué otro ejemplo? Muy bien, gracias Julio. Otro ejemplo práctico de esto, ¿quién se anima? ¿No? ¿Nadie tiene un ejemplo? Entonces acuérdense que la predicación, parte de la predicación es lo que nosotros llamamos la hermenéutica de la predicación. ¿Qué es la hermenéutica de la predicación? Es llevar la predicación a hoy. Porque sí, si nosotros entendemos lo que está sucediendo, primero tenemos que entender lo que está pasando, eso se llama exégesis. Primero entendemos lo que está pasando en el momento in situ, con la gente, en el ambiente. Y ahora eso lo trasladamos a nosotros hoy. Eso es lo que se llama hermenéutica. ¿Sí? Exégesis, entender lo que pasó, hermenéutica, traerlo ahora a nuestros días. Entonces uno en la predicación está siempre permanentemente haciendo eso. Inclusive, si uno se puede incluir en el ejemplo, pues mejor, porque la gente no está diciendo, no, miren yo como soy de santo y ustedes como son de pecadores, sino que nosotros siempre estamos diciendo nosotros, a mí, sí, si a usted le toca mostrar sus calzoncillos, pues muestra los calzoncillos, eso no importa, con tal de que la gente se sienta al mismo tiempo exhortada. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros colocar un ejemplo de rigorosidad religiosa por encima de la misericordia de nosotros, de la iglesia, de nuestra propia vida? ¿No? ¿Cómo hacemos para decir que nosotros diezmamos la menta y el eneldo? Bueno, es que ni siquiera diezmamos, entonces nos toca muy fregado. Pero ¿cómo, con qué ejemplo podemos mostrar la rigurosidad religiosa frente a la misericordia y la gracia y la verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Vanessa? Con micrófono, Vanessa. Parte clave, parte hábil de la predicación es eso, ¿sí? Si la predicación no nos atraviesa a nosotros hoy, pues la predicación solamente queda en un conocimiento histórico, que no puede quedarse ahí, sino que tiene que atravesarnos a nosotros hoy. ¿Qué dice Vani? Pues yo no sé si sirva, pero me acuerdo de un dicho que tenía mi tío cuando criticaba a mi tía por ser cristiana. Y le decía, claro, es como ¿cómo es? Es que el que peca y reza empata. No sé si sirva. ¿Quién era? ¿Él era tu tío? Mi tío le decía a mi tía por criticarle que era cristiana. Entonces, cuando ¿Y cómo discutían, aplicaría le el decía ejemplo? como, claro, es que como el que reza y peca empata, ¿Cómo decía aplicaría él. el ejemplo? Pues que ella decía que era cristiana, pero pues con él no estaba dando testimonio, Ah, pienso. pero claro, pero si uno se va por la puerta de atrás, pues no se va a entender mucho. ¿Qué dice Ariel? No, pues faltaba un pedacito para saber qué era lo que hacía la tía para que el tío le dijera eso. Sí, Por ejemplo, que una vez yo coloco unos anuncios ahí que dicen que no parqueen en la acera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vecinos me cuadraban los carros ahí frente a la puerta y ya era un atrevimiento, pues casi que me dejan el carro aquí adentro, y entonces yo dije, no, pero esta gente tan abusiva, ¿no? Entonces yo coloqué los anuncios y entonces empecé a decirles todas las veces, mire, hágame el favor, yo llegaba y veía el carro ahí parqueado y yo decía, hágame el favor, quite el carro, y una vez el vecino me sopló las narices, ¿no? Y yo tengo el problema de que a mí me soplan las narices y inmediatamente, si yo estoy en el derecho, me pongo pálido, ¿no? Entonces yo me le puse pálido también. Y el vecino es como un matasiete, ¿no? Es un tipo ahí que ya tiene fama de que una vez le cascó un tipo y vino la policía y lo demandaron ahí por cascar. Entonces el tipo me espajó las narices, entonces yo me le paré firme y me le puse pálido y dije, ¿qué le pasa, hermano? Yo no estoy reclamando mi derecho. Yo no le estoy parqueando a usted carros en su acera. Esto es un acto ilegal, me da el favor, me quita los carros ya. Y por eso le estoy diciendo de buena manera, hermano. Entonces, no me parqué carros ahí. El hombre se puso también pálido, pero la mamá es cristiana, entonces seguramente dio compasión de pegarme un puño a mí. Y entonces bajó los carros, pero la cosa quedó tensa. Y al otro día vengo yo y la gente de la iglesia había parqueado los carros ahí. Estaban ellos en la oración
de intercesión los jueves. Entonces yo entré furioso, se me voló la tapa, qué pena, se me voló. Y yo le dije entonces a la persona que dirige el grupo de oración, a Carmen, le dije, Carmen, hazme un favor, ayer me pasó esto. Y yo le dije tal como me ha pasado. Casi me agarro a puños con el vecino por culpa de, claro, uno no entiende todo el contexto, que la historia es más larga, ¿no? Entonces, le digo, entonces no me pongan, y cuando volteo a mirar, dos señoras nuevas que ni siquiera eran de la iglesia, por internet habían encontrado la reunión de oración y habían venido a orar piadosamente en una iglesia cristiana, donde el pastor se agarra a trompadas con los vecinos. ¿Sí? Claro, yo no debía haberme puesto iracundo, debía haber respirado profundo, debía haber entrado, Carmen, hazme un favor. Yo ya le había dicho a Carmen, pero yo no, uno no se puede dar ese lujo, ¿sí? Pero bueno, aquí el suceso es que ellos están colocando la rigurosidad religiosa por encima de la misericordia. Una vez le dijimos a los sugieres, háganme un favor, como se está grabando, cuando ya comienza la prédica, no permitan que la gente pase por el frente de la cámara. Entonces los sugieres que están allí, aquí en este lado, cuando la gente nueva llegue, cuando la gente llega tarde, díganle, miren, háganme un favor, siéntense allí o pasen por allá detrás y agáchense en la cámara, ¿sí? Y fuera de eso, cuando están en la alabanza, que los niños no suban a escuela dominical porque, porque, porque la idea es que los niños estén con los papás alabando. Los maestros están preparando la clase, están preparando el lugar, pero los niños no pueden estar solos allá, que los niños se acostumbren a estar en la alabanza, alabando al Señor y después pueden entrar. Y un ujier estaba ahí parado y entonces la señora vino con sus hijos, llegó tarde y vino con los hijos a meterlos en una escuela dominical. Y la señora llevaba muy poco tiempo llegando a la iglesia, además un caso dificilísimo que la mamá había estado orando 12 años por ella, y entonces el ujier me dijo, no, usted no puede pasar acá. Entonces la señora le dijo, y la señora se puso brava como yo, ¿no? ¿Qué pasa? Voy con mis niños para escuela dominical. Dijo, y los niños no pueden entrar a la escuela dominical, hágame el favor, se va. Y el niño le preguntó, mamá, ¿por qué nos están echando de la iglesia? Y la señora agarró los chinos y se fue. Y en medio del camino el señor bueno, que le tocó su corazón y le mostró que era altiva y todo, ella me dice que se sentó en la acera a llorar. De la piedra, de la rabia, pero consigo misma también siendo como ahí. ¿Quién le dijo a un ujier que su oficio era ser un policía? No, un ujier no es un policía. Entonces él está colocando una rigurosidad religiosa, olvidando que la misericordia. O sea, yo a veces en las historias que cuento, pues le echo un poquito de pimienta, ¿no? Y de sal. Ay, no, pastor, no es verdad que usted se iba a agarrar a trompadas. Pues yo sé, yo no me iba a agarrar a trompadas. Pero yo digo eso para ponerle más énfasis a la historia, ¿no? Para que la historia cumpla su labor pedagógica, pues en el punto, ¿sí? Y entonces ya la cosa, y además pues que se vuelva un poco ahí como anecdótica para que la cosa sea más oxigenante en la prédica. Entonces, eso es un ejemplo de rigurosidad religiosa frente a ¿qué? Frente a misericordia. Una señora de la iglesia que es muy, muy piadosa, ella tiene una vida de fe, de oración, de consejería, de lectura de la Biblia, de diezmos y ofrendas. Ella llega a la iglesia temprano siempre, es súper arreglada, o sea, es una mujer con una vida de fe. Yo ante esas personas me quito el sombrero. Pero resulta que ella se sienta, por decir algo, aquí, en la segunda silla. Y como llega temprano, pues el resto de las sillas están desocupadas. Y entonces viene la persona tarde y la señora la mira como muy mal y entonces y le hace todo el aspaviento para que no entre. Y entonces si la persona es nueva, pues se siente ofendida, pero ¿cómo así? Entonces la señora dice, es que yo no aguanto que alguien llegue tarde. Pues, pero usted tiene que entender que puede ser que sea una persona nueva, puede ser que sea una persona discapacitada, puede ser que sea una persona que viva lejos, puede ser que una persona que no tenía para el transporte se vino a pie. ¿Cómo le vamos a cerrar nosotros la puerta? No sabemos. O puede ser una persona que está mal con el Señor y en medio de la lucha dijo, voy a ir, no voy a ir, y después cuando ya había empezado el culto dijo, bueno, voy a ir, Señor, te voy a buscar con mi corazón. Y ahora viene y una mujer le hace mala cara y le sopla las narices. Pues eso es no entender, ¿sí?
No, coloque una puerta ahí y entonces a las 7 cierre la puerta y el que entró, entró. No, viejo, esto no es el cielo todavía. Yo sé que en el cielo va a ser así. En el cielo el que tiene la lámpara encendida entra y el que no, chao, queda afuera. Pero nosotros no. Pues, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces no podemos poner la rigurosidad religiosa por encima de qué? De la misericordia, de la gracia y la verdad. Muy bien, segundo hay. Nos demoramos mucho en ese, ya estaba explicado, pero bueno, ¿qué hacemos? Segundo hay, ¿cuál es? ¿Cómo lo resumimos? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Quién se anima? Ariel, ¿qué es? El segundo hay. Andrea. ¿Quién tiene el micrófono? Habíamos dicho que era la falsa espiritualidad. ¿Qué era la falsa espiritualidad? Muy bien. ¿Cómo es el hay? Dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y, bueno, solamente dice eso, ¿sí? Entonces, ¿está mal ser saludable? ¿Está mal ser amable? No. En el grupo de la mañana me sucedió algo muy simpático, porque una persona estaba criticando a otra que era una persona osca, y que entonces era osca con la gente en la iglesia y que hacen una saludaba y todo. Y él se caracteriza por ser muy saludable. Entonces, en el primer hay, como dice, que hay de vosotros que diezmáis la mente y el enemigo de la. Entonces, ok, él le echó todas las vainas a ella. Y en el segundo, entonces dije, bueno, pero aquí también hay otro hay. Hay de los que están buscando solamente saludar. Porque entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere realmente? ¿Ser visto? ¿Ser visto? Mire, esa es la peor religiosidad. La gente que levanta las manos para que la vean, la gente que llora rimbombantemente para que la escuchen, la gente que está buscando que todo el mundo lo salude y lo abrace para alimentar su baja autoestima o su problema de aceptación. Entonces, sí, no. ¿Sí? No está mal ser saludable, claro que hay que ser saludable, claro que hay que ser amable, claro que hay que recibir a la gente bien, claro que. Pero si yo convierto en eso la relación con Dios, también estoy perdido, porque es una falsa religiosidad. Los primeros sitios en la sinagoga, pues usted sabe, ¿no? Los estudiantes ñoños siempre quieren el primer lugar. Pero uno sabe cuándo un estudiante es ñoño y cuándo un estudiante es lambón. Y usted sabe, el ñoño le cae bien al profesor, el lambón no le cae bien. Entonces el profesor sabe que es lambón y esto es lo que pasa, es que es un lambón. Pero el ñoño no, el ñoño quiere estudiar, el ñoño quiere estar ahí adelante escuchando todo. Aquí Jesús está hablando de esa falsa espiritualidad diciéndole lambón. ¿Sí? Se quiere sentar en los primeros sitios y quiere ser saludado en la sinagoga. Muy bien, tercer hay. ¿Qué dice don Julio? No, está entendiendo con micrófono. Este hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como. No, ese no es. Como sepulcros Eso es lo que pasa. No sé. sin lápida. No, ese es el que ya pasamos. Es que estamos recordando otra vez cuáles son los hay para pasar a los otros hay. Por eso van dos. Van dos, el tercero. Estamos recordando los primores de los fariseos. O sea que el tercer hay es el del versículo 44. Disculpe, ya me había pasado. ¿Quién empezó? Andrea, el del 44. Que estaban perdidos y hacen que los demás se pierdan sin que lo sepan. Que están perdidos y así que los demás se pierdan sin que lo sepan. Muy bien, ¿qué dice Andrea? Que estaban enseñando un falso evangelio. Que estaban enseñando un falso evangelio. ¿Por qué dices que enseñan un falso evangelio? Pues por lo que dijimos que ellos hacían que otras personas pues fueran malditas, o sea, como en el sentido de que ellos eran tumbas y hacían caer a otras personas, o sea, estaban enseñando un falso evangelio. Muy bien. Andrea, ¿se podría hablar de los fariseos que predicaban un falso evangelio? ¿Sí? ¿Quién es el que trae el evangelio? Jesús. ¿Los fariseos conocen el evangelio? Sí. Pues la ley. Acordémonos que en ese momento se está dando. O sea, el evangelio está siendo anunciado por Jesús solamente. Él era el único que podía predicar el evangelio, nadie más.
y ya después los discípulos de Jesús. Los fariseos ellos están enseñando, pero ¿qué enseñan los fariseos? La ley, ¿sí? Ahora, ¿están mal los fariseos por enseñar la ley? No, eso es lo que ellos conocían, ¿sí? Y entonces ellos están enseñando la ley. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Digamos, otra vez la pregunta de Andrea, ¿pueden los fariseos predicar un falso evangelio? Sí. No, porque no lo no conocen. porque no lo conocen. Eso es sí, como no. si nosotros dijéramos, y los fariseos tenían un celular dañado. Eso se llama un anacronismo. O sea, ellos no pueden predicar el evangelio porque no lo conocen. Para predicar un evangelio falso, al menos hay que conocer el bueno, pero todavía el bueno no lo conoce. Entonces ellos no. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema de los fariseos? Entonces, mejor dicho, no. ¿Cuál es el problema de los fariseos? No. ¿Qué es lo que Jesús está criticando ahí? ¿Quién se anima? ¿Estamos haciendo qué? Hermenéutica. O sea, estamos trasladando la situación ahora para poder entenderla. ¿Por qué? Porque estas son costumbres judías que no se conocen. Entonces nosotros, ¿qué sabemos de un sepulcro? ¿Qué entendemos de lo que está diciendo Jesús? A ver. Pues yo me acuerdo Estela. que ese día hablábamos de que eran ciegos guías de ciegos. Ajá. Entonces, como ellos no podían ver el evangelio, pues tampoco se lo podían enseñar a la gente, ¿sí? Entonces ese es el problema de ellos. Que no pueden ver. Ellos no ven no ven a Cristo como, no ven a Jesús como. Cuando uno ve un ciego, uno dice, ciego sinvergüenza, usted es ciego malvado, ciego perdido, ¿usted por qué no quiere ver? ¿Qué le va a decir el ciego? Ciego, yo quiero ver, lo que pasa es que no puedo. Eso es lo que está criticando Jesús. Pastor, no sé si ese se puede relacionar con Mateo 23:15 que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, ¿y por qué? Porque igual, o sea, digamos como que todo su esfuerzo es como para llevar a la gente pues a la ley, pero la ley es condenación. ¿Sabían ellos que la ley era condenación? No. ¿Qué es lo que les critica a Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está criticando aquí Jesús? ¿Qué dice Carlos? Mauricio. Pues él ahí dice que hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros encubiertos y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces el problema es que ellos están muertos, pero y como digamos profesan un liderazgo en la iglesia y demás, están muertos, pero la gente que los sigue no saben que ellos están muertos y están siguiendo pues personas inmundas y muertas. Sí, muy bien. Ellos están haciendo un liderazgo mostrando como si ellos fueran la solución, como si ellos fueran la verdad, como si ellos fueran Yo conocí una vez un pastor que decía que él no pecaba, que ya, porque en 1 de Juan, que es el capítulo 3, dice que si alguno comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces que alguno está en Jesús, el Dios ya no peca, y entonces dice, mire, yo ya no peco, ya no cometo pecado. Y entonces pues vino una persona y me dijo, pastor, y entonces nosotros que somos pecados, que hemos cometido pecado, cometemos pecado, no hemos nacido de nuevo, y la persona es una condenación bárbara. Y yo le dije, ¿usted cree de verdad que ese pastor no peca? Y dijo, ay, pues yo no creo. Y entonces ella fue y le preguntó, pastor, ¿usted no peca? Y él dijo, yo no peco. Y si usted no me quiere creer, pues no me cree, pues yo no peco. Entonces yo, ay, qué rollo. Entonces ella me consiguió una cita con el pastor y yo fui a conocerlo. El hombre, un hombre bueno, ¿sí? Un hombre engañado honestamente. Y entonces yo le dije, pastor, ¿tú no pecas? Y dijo, no, yo no peco. Y entonces le dije, ¿y tú no tienes malos pensamientos? ¿No? Y dijo, sí, pero eso es otra cosa. Le dije, ¿cómo es otra cosa? Dijo, no, yo ya no peco. Él se centraba en que él no pecaba. Entonces yo le mostré, le dije, pero mire, ahí mismo en 1 de Juan, porque dice que peca, pero él dice que si alguno dice que no peca, está haciendo que Dios es mentiroso, y que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces dijo, no, pues eso está hablando antes de conocer a Jesús. Y yo, no, pastor, mala exégesis, ahí dice conocer a Jesús. Y entonces él me dijo, no, yo no creo eso, yo no peco.
Pero él había creado como, y de verdad un pastor bueno, o sea, el hombre en todo lo que hablamos excelente, y un hombre piadoso y todo temeroso de Dios, no era un sinvergüenza. Pero el hombre en esto particularmente muy engañado. Y entonces bueno, pues, ¿qué hacíamos ahí? ¿Qué hacíamos ahí? Yo le mostraba los textos, pero él siempre quedaba como porfiando. El problema, alguien le enseñó esa doctrina o él la creó, él la inventó y ahí se quedó. ¿Sí? Él tenía otras cositas raras, pero él decía, por ejemplo, que Jesús había sido, su espíritu había sido quemado en el infierno. Yo hice esa cara que ustedes acaban de hacer. ¿Y dónde dice eso? Y dijo, sí, porque el cordero de la Pascua era quemado todo. ¿Qué tiene que ver? Digo, no, pues el cordero de la Pascua es Jesús. No, ahí me está diciendo que no, es que el cordero era asado y en el infierno no se asa. Y yo, no. Yo, ay, pastor, usted es tan bueno, pero está tan equivocado porque enseña eso. Además, eso lo enseñaba como su doctrina fundamental en su iglesia. Es un problema, ¿no? Entonces, pero miren, déjeme decirle, puede ser que nosotros en muchas cosas estemos engañados y no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando uno dice que es que yo tengo la verdad absoluta y no da lugar a ningún chance, y entonces estamos en palabra viva, la iglesia santa y buena, fuera de la cual difícilmente hay salvación, y enseñamos la verdad absoluta y yo no estoy equivocado y yo me las sé todas, pues ya fallé. Nosotros simplemente decimos, mire, estamos viendo de esta manera, pero el que tiene la verdad es Jesús. Entonces vamos a la palabra de Jesús, examinemos la palabra de Jesús, y pues yo veo esto. Si usted ve algo mejor, pues muéstreme, y muéstreme con la palabra. Y si usted me muestra con la palabra, pues yo tengo que arrodillarme, ¿sí? Como que no podemos cerrarnos. El problema es que ellos estaban pensando que ellos, por eso dice que son sepulcros, ¿qué? No, ahí no dice blanqueados. Ahí no dice blanqueados. Son sepulcros que no se ven. Pregunta, ¿por qué Jesús utiliza la imagen de los sepulcros que no se ven? Si dice uno que ellos al caminar sobre ellos están cometiendo el mismo error. Una cosa importante es entender la cultura judía por la ley. Porque en la ley decía que el que tocaba a un muerto, ¿qué? Quedaba impuro. ¿Impuro para qué? Para ir al templo, para tener la comunión con Dios. Si el tipo, por ejemplo, era su familiar, imagínense cómo no va a tocar a su familiar. La persona se le moría al familiar, la persona lo ungía, lo preparaba, lo enterraba, y él sabía que era impuro. Él sabía, porque lo tocó. ¿Qué hacía la persona? Iba y conforme a la ley hacía unas abluciones, unos lavamientos, esperaba un tiempo antes de volverse a acercar, y se acercaba ahora siendo puro. Pero imagínense una persona que toca a un muerto y no sabe que es un muerto. Entonces la persona llegaba de una manera incorrecta donde Dios sin saber que no iba a ser aceptado, y entonces el hombre estaba cometiendo ahí un acto de impureza. Eso es lo que él está resaltando ahí, que ellos, en primer lugar, ellos son sepulcros sin lápida. O sea, que estén muertos no es el problema porque todos estaban muertos. El problema es que ellos mismos ni saben que están muertos, ni están mostrando que están muertos. ¿Sí? Y la ley lo que estaba diciendo todo el tiempo era, miren, nosotros no alcanzamos. ¿Qué decían los judíos, los fariseos? Nosotros sí alcanzamos. Lo que le decía la ley, no alcanzan. Ellos decían, sí alcanzamos. Y entonces la gente cogía como modelo a los fariseos, como decía Mauricio, cogían como modelo a los fariseos, y resulta que por ese camino estaban antes haciéndose peor de impuros delante de Dios. Porque si yo pienso, mire, básicamente eso es el catolicismo. Ese es el problema del catolicismo. ¿Por qué? Porque no ve que el catolicismo enseña que por medio de las obras los hombres son salvos. Las obras salvan. Y entonces uno le dice a una persona católica, mire, no, pero yo hago obras de misericordia. Y entonces la gente, que nadie puede, que no, eso sí, no, a mí me enseñaron y este es el camino correcto, y es que sin obras, mejor dicho, si usted quiere saber cuál es el punto fundamental, la diferencia fundamental entre el catolicismo y el cristianismo, es que el catolicismo dice que el hombre es salvo por las obras.
Y en la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá, que por medio de las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el asunto fundamental. Y entonces dice en el Catecismo Católico, el que cumpla los 10 mandamientos tendrá vida eterna, por lo menos en el que yo compré, se lo muestro si quiere. Imagínense, dice esto, el que cumpla los 10 mandamientos tiene vida eterna, pero no enseñan 10 mandamientos, enseñan solamente 9, porque el segundo mandamiento no lo enseña, no te harás imágenes, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Esa no la enseña. ¿Qué hacen entonces para completar otra vez 10 mandamientos? El último lo duplican. Ay, pues eso es mucha morrongaría, pero bueno. No importa si quitan el segundo mandamiento y multiplican, no, sí importa, ¿no? Pero el punto fundamental es que dicen que por medio de las obras el hombre se salva. Y la ley lo que está mostrando el Evangelio es que no, que todos estamos condenados. En el catolicismo, si una persona es buena, que no haya conocido de Jesús, se salva. Y en un sentido, pues todos no somos tan malos. Entonces todos nos vamos a salvar. Y eso es completamente contrario a lo que dice Jesús. Si yo le digo cuál es mi pensamiento personal, ¿cuál es mi pensamiento? A mí me gustaría ser más católico que cristiano, porque me parecería más bonito que todos se salvaran. Y me parecería más chévere como que uno en la acción fuera salvo y ayudando a los pobres, sí, eso me gustaría más. Pero un día cuando yo leí la Biblia yo tuve que enfrentarme a eso y decir, un momento, ¿quién tiene la razón? ¿Mi parecer o la palabra de Dios? ¿Cómo así que Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? Eso me pareció, para mi pensamiento, que es amplio y democrático, que es medio comunistoide y yo decía, no, todos tienen que ser salvos, todos tienen que ir ante Dios. No, solamente por medio de Jesús. Decía, no, qué cosa tan injusta, porque no entendía que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria, y que solamente en Jesús hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ese es el punto central. ¿Qué estoy haciendo? Hermenéutica. Entonces, ¿cuál es el problema de ese ay? Creer una forma equivocada de acercarse a Dios y enseñarla como el modelo. Entonces, ay de vosotros. Si no existiera en la ley el punto de que el hombre no puede por sus obras, porque al final lo que está mostrando la sangre de los machos cabríos, lo que está mostrando los sacrificios es eso. Que si no fuera por la sangre de otro, que si no fuera por la sangre de un animal, el hombre no puede. Al menos la ley está enseñando eso. Pero si ellos ni siquiera entienden eso y están pensando que por sus propios medios, ay de vosotros. Bueno, entonces dice el versículo 45, respondió uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Primero, ay de los intérpretes. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. ¿Cómo podemos sintetizar ese ay? ¿O a qué se está refiriendo ese ay? ¿Quién se anima con micrófono? ¿No? Ustedes hablan mucho ahí, pero no hablan con micrófono, entonces la gente de afuera queda sin testimonio. ¿Quién tiene el micrófono? Al menos, ¿qué dice Mauricio? ¿O qué dice Julio? Me llamó mucho la atención por eso me he equivocado en lo anterior. Y es que en el que acabamos de ver, la persona lo hace sin intención,
creyendo que está en lo cierto. En este segundo es más grave porque le está diciendo a los intérpretes que ustedes interpretan la ley a su acomodo, que es lo mismo que hacen lo que yo he dicho toda la vida. El 99% de los pastores en este país es lo que hacen ellos, es lo mismo que, exactamente lo mismo que hacen todas las vagabunderías de iglesias cristianas de este país, que interpretan la ley, someten a los feligres, someten a los integrantes de las iglesias con situaciones espirituales y aún personales que ni siquiera ellos pueden cumplir, Sí. que ni siquiera ellos llegan a hacer. Yo conocí un pastor que el hijo tocaba en la alabanza y había una niña que cantaba en la alabanza. Y el hijo tuvo relaciones con la niña de la alabanza. Y los pastores pusieron en disciplina, públicamente vilipendiaron a la niña y les pusieron en la picota pública y la sentaron, pero al hijo ni con una pluma lo tocaron y el tipo siguió tocando en la alabanza. ¿Por qué? Porque no él quiere, y le dijeron, entonces vino la mamá de la niña a los pastores y dijeron, espera un momentico, miren, nosotros no estamos diciendo que nuestra hija no la embarró, pero ¿por qué a ella la disciplinan, la exponen y a su hijo no? Y dijo el papá, porque yo no voy a hacer que mi hijo se pierda, ¿qué tal que él sea parte de la fe? Y entonces le dijo la mamá, espere un minutico, y entonces mi hija sí no importa que se pierda. Entonces, ay, ¿sí? ¿Estoy haciendo qué? Hermenéutica, trayendo una situación y poniéndola ahora como si fuera una situación actual, para poder explicarla, para poder ver cómo nos interpela a nosotros. ¿Qué dice Julio? A mí me llama mucho la atención el pasaje de la mujer adúltera, por ejemplo. Yo nunca he visto que es tan conocido y tan expuesto en las prédicas. Yo nunca he visto, que mencionen por qué al hombre porque lo encontraron en pleno acto, porque a él, la ley decía que no solamente a la mujer, sino al hombre habían que matarla, y por qué la llevaron solamente a ella, siendo que los que lo llevaron fueron los mismos maestros de la ley. No, y dicen que corre más rápido una mujer con la falda arriba que un hombre con los pantalones abajo. Exactamente. Entonces, estoy diciendo un chiste chipísimo, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? De pronto el hombre corrió más rápido. Eso es verdad. No se sabe qué pasó con el hombre. Entonces, a lo que voy yo es que mire cómo interpretan ellos la ley a favor de su propio machismo. Sí. ¿Para qué? Es decir, para poder excusar sus propios errores y sus propias el hundimiento en que ellos mismos se encontraron en sus propias concupiscencias. ¿Será que ellos están queriendo excusar sus propios errores? También. ¿Qué es lo que Jesús está criticando aquí? Miren, es que la clave de la palabra es que yo sé que uno puede asociar como pólipos muchas cosas, pero la calidad de la predicación es tocar el punto que es, el nervio que es, ¿sí? Colocar la aguja en el nervio que toca colocar para que el dolor pare. Entonces, ¿qué es el punto aquí? ¿Qué es lo que él está criticando a los intérpretes de la ley? Y muy bien, porque entonces, mire, dice, en lo que estás diciendo también nos tocas a nosotros. Y dice, mire, muy bien lo que está señalando Julio. Ustedes están peor, viejo. Ustedes están peor. ¿Por qué? ¿En qué es el punto peor? ¿Qué dice Marginet? Porque le están colocando exigencias religiosas que ni siquiera ellos mismos cumplen. Entonces le exigen a la gente y ni siquiera ellos cumplen con lo que están exigiendo. Que ni siquiera ellos quieren llevar. Le están colocando cargas a las personas que ellos ni siquiera quieren llegar. Un ejemplo nuestro, ¿cuál sería? A Oscar. Miren, volverse crítico es muy fácil, pero la crítica solamente tiene peso cuando nos interpele a nosotros, cuando nosotros nos soltamos de la crítica. Yo caigo por mucho en el error de decir, esos pastores sinvergüenzas. No, déjenlos allá, usted, escúchese usted, examínense ustedes, pónganse usted.
Eso es más válido. Y fuera de eso, si uno hace otra vez esa cuestión de laicos y clero, los pastores, pero ¿y nosotros qué? La cualidad de la predicación es poner a nosotros. Yo le decía hoy a los musulmanes, hoy estaba en la entrevista con los musulmanes, entonces él preguntó, ¿cuál es la diferencia con los católicos? Entonces yo le dije, mire, en el catolicismo hay un jefe, que es el Papa. En el cristianismo se supone no hay jefe, todos somos iguales. Entonces en ese tomo, todos somos iguales, tenemos que llevar la palabra a nosotros. Tiene la palabra John y entonces Julio. Perdón, Oscar. Pues un ejemplo actual yo lo vería, digamos, cuando un policía incumple una norma, por ejemplo, cuando uno de los policías colando en Transmilenio o algo así, porque pues ellos están exigiendo y ellos no quieren cumplir. Los policías orinando en la calle, ¿no? Sí, sí, algo Y así. el código de policía dice que no. Los policías colándose en Transmilenio, dicen que no, que tienen una sanción. Los policías de tránsito andando por las aceras en la moto, entonces dice que no. Los policías de tránsito parqueando mal, no, dice que no. Nosotros tenemos un gran problema en Colombia con la policía, o sea, que la policía no sabe, no conoce nada, ¿sí? Entonces, pero el ejemplo es bueno porque nos acerca, pero nosotros tenemos que hablar de nosotros. ¿Qué iba a decir Julio? Es acá mismo de la iglesia, de la vida espiritual nuestra. Pero es que hay una cosa que sobre nosotros ya lo dijo en el primer punto. Ya con nosotros se metió. Ahora, desde el esquema suyo, en que todos somos iguales, bien. Aquí había que hablar sobre los nicolaístas, que hay unas primeras cabezas que son las que dirigen. Y ellos es a donde se está dirigiendo Jesús directamente. A los escribas y los fariseos. A los intérpretes de la ley. Es muy claro, porque se está metiendo, no es con el pueblo raso. Sí. Esto le está tirando duro a los pastores, a las cabezas. Sí, pero acuérdense que la predicación tiene que tocarnos a todos. Sí, yo sé, sí está muy bien. Entonces, ¿qué dice Estela? Pues puede ser también con el tema del diezmo, ¿no? Que hay gente que dice que sí, que hay que diezmar, y uno va a ver y no diezman. Entonces creo ¿Y que el pastor no diezma? Sí. Una vez una persona me dijo, alguien se metió con un bien de la iglesia, y entonces la persona me dijo, Dios lo va a castigar y lo va a dar. Yo dije, hermano, callémonos que nosotros diezmamos y ofrendamos lo que tenemos que diezmar. Si nosotros no lo hacemos, no podemos decir, sí. Es que estamos pidiendo juicio de Dios pero nosotros mismos. Es un bebé que está tan terco. Y el diezmo no es, porque es que el diezmo usted no está interpretando ahí nada. Estás hablando de algo que hay que hacer. Pero, ¿cuándo está interpretando? Cuando el pastor está diciendo, venga, siembre, y lo obliga a usted, venga, ¿se quiere salvar? Está interpretando y es diferente. Bien. Venga, ¿quiere salvarse? Te pone una carga que no es. Venda su nevera, vaya y venda su máquina de coser. Sí. Le quitan el trabajo a muchas mujeres, pero ellos sí salen en un carro último modelo a gastarse en lo que siembran las primeras personas. Muy bien lo que está diciendo Julio, y está haciendo, así como estamos diciendo que tenemos que ser más precisos en la palabra. Sí, aquí no está hablando del diezmo y la ofrenda, porque el diezmo y la ofrenda es una cuestión completamente que Jesús está diciendo, esto era necesario hacer. Aquí está diciendo cuando ellos están interpretando la ley, o sea, colocándole ellos un sentido, además le están colocando un sentido pesadísimo que la gente no puede llevar, pero ellos ni con una carga la quieren llevar. Por ejemplo, el ejemplo que está diciendo. Por ejemplo, un pastor dice, vaya y venda su carro y ofréndelo para la obra. Viejo, ¿y por qué no vende el suyo? Si el pastor dice eso, o sea, ¿cómo le creemos que el tipo lo venda? ¿Sí? Si el tipo vende su carro y lo ofrenda y dice, oiga, yo animo a todos a que vendan su carro, bueno, ya la cosa tiene, pero no ve que él no. Yo no volví a una iglesia porque una vez, después de un sermón, dijeron que quién iba a ofrendar y entonces que quién iba a ofrendar 5 millones. Pues complicado, o sea, en un domingo normal que le dijeron quién va a ofrendar 5 millones, pues nadie viene preparado para dar 5 millones. Y pues, o sea, eso se cae de su propio peso, pues yo no vuelvo porque si uno no es capaz de cumplir con esa carga, pues ¿a qué vengo? Sí, ¿qué dice Ariel? Yo
me parecía muy difícil en una iglesia donde estuve antes, que a la hora de tomar la Santa Cena decía, el que es digno, pues me parecía muy difícil. Yo no entendía y nadie me había explicado, yo no me sentía a entenderlo. ¿Sí? Pero solamente tomen la Santa Cena los dignos, pues yo no sé cómo hacían algunos para tomarlo. Pero era, ¿sí? Porque eso iba pegadito antes de levante la mano el que tiene el diezmo de verdad y póngalo aquí, ¿sí? Entonces de una vez toda la iglesia, no, pues, ¿cómo hago para hacerlo? ¿Y eso qué tiene que ver con el punto que estamos hablando? Pues cómo estamos colocando una carga en la iglesia que ni el pastor lo está haciendo, porque es que nadie lo está entendiendo. Pero entonces falta un pedazo de la historia. Que el pastor decía, pónganse de pie los que son dignos y para tomar la cena, y el pastor se ponía de pie. Claro, pues pero era el uno que sabía que el pastor no era digno. Exactamente, sí, claro. El pastor en sinvergüenzura, o los hijos en sinvergüenzura, y entonces, bien. Pero ojo, porque la predicación puede convertirse en una diatriba, y entonces no tiene sentido. Tiene que ser algo muy nuestro, muy práctico, muy que uno diga, oiga, todos nosotros nos vemos ahí como exhortados en eso, porque eso es el final de la exhortación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para traer ese punto? ¿Cómo es el punto? ¿Cómo resumiríamos en ese punto? Es tan sencillo que ahí mismo lo dice. Poner una carga, en los otros que uno no puede cargar. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. O sea, haciendo que la religión fuera un asunto, ¿qué? Pesado. Que la relación con Dios fuera un asunto pesado. Pero ni siquiera, pero es que es una hipocresía doble. El punto que está resaltando Julio es muy importante. Esto es una hipocresía doble porque ellos ni siquiera lo están haciendo. Entonces ellos están imponiendo, aquí sería una ¿qué? ¿Cómo dije? Volviendo la relación con Dios en algo pesado que ellos no quieren, que ellos mismos no quieren hacer. Sí, yo conocí un pastor que decía, bueno, vamos a hacer ayuno y oración por la mañana. Y el man estaba desayunando en la oficina. Entonces, sí, vamos a orar, usted tiene que orar y el tipo no ora. Tiene que leer la Biblia, el tipo no lee la Biblia. Tiene que evangelizar, el tipo no evangeliza. Por ejemplo, lo quería yo colocar ya, porque es que todo el mundo se va por cuestión monetaria. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Columnas y baluartes de la iglesia que le están diciendo, mira, es que tú no estás haciendo esto, es que tú no estás, tú no estás evangelizando, tú no estás ayunando, cuando él es el primero que llega tarde o el primero que nunca va. Y eso nos pasa en nuestra iglesia. Por ejemplo, en la iglesia están dando muchas actividades, muchas cosas que la gente está proponiendo y nosotros como iglesia decimos lo apoyamos, ¿sí? Pues queremos hacer un cineclub, haga el cineclub, nosotros lo apoyamos. Queremos llevar a la Fundación del Santa Fe, vaya a la Fundación del Santa Fe. Queremos hacer una escuela de padres, haga la escuela de padres, nosotros disponemos. Y hay una persona que siempre critica cada cosa que se hace. Y entonces la pregunta mía es, ¿cuál es su propuesta? Entonces, si usted tiene una mejor propuesta, pues proponga, en lugar de estar dañando la obra de los demás, ¿sí? Puede ser que con todos los errores, yo sé que eso tiene unos peligros, yo sé que eso contiene unos errores, yo sé que es su propuesta. Entonces, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la que tiene buenísima? No, yo voy a hacer una jornada de oración y de ayuno. Perfecto. ¿Qué día lo va a hacer? No, los sábados a las 7, listo. Yo le hablo a la iglesia y hacemos el anuncio y le decimos a la gente. Ay, no, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Qué es lo que usted quiere? No, yo quiero que evangelicemos. Bueno, ¿cuántas personas ha bautizado usted? No, a ninguna, pero yo quiero que... No. Y esa señora que se murió, ¿por qué le van a dar honor si esa señora sinvergüenza loca? Pues la señora sinvergüenza loca, viejo, bautizó a 100 personas. Muéstrame las 100 suyas. Porque yo ante la sinvergüenza loca me quito el sombrero, pero ante una persona que sea correcta y perfecta, pero no haya evangelizado a ninguna persona, es un fariseo, es un sepulcro blanqueado ni siquiera blanqueado por fuera, es un sepulcro inmundo por fuera y por dentro.
Para mí no tiene ningún respeto una persona de ese talante. Si una persona con sus medios, con sus limitaciones y con sus... está haciendo la obra, para mí eso es absoluto. ¿Sí? Pero claro, ¿quién es la primera persona que tiene que hacer? Pues el que se está colocando como modelo. Aquí está hablando de esta gente que se supone que es modelo. ¿Cuál es el modelo de ellos? Cargan a la gente con cargas pesadas que ellos mismos ni con un dedo lo quieren llevar. ¿Sí? Entonces, llegue temprano a la iglesia, no llega temprano. Haga oración, no haga su oración. Gobiernen en su casa es un desorden. Hagan pues, todas las cosas. Muy bien. Segundo hay. ¿Cuál es el segundo hay? De los escribas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¿Cuál es ese hay? ¿A qué se está refiriendo ese hay? Otra versión de pronto para que se pueda entender mejor. ¿Otra versión tiene? ¿Qué mal les va a ir a ustedes que construyen monumentos para recordar a los profetas que sus mismos antepasados mataron? Muy bien. Y 48, como dice. Así ustedes están aprobando lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus monumentos. Ok. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo dilucidan? ¿Cómo lo entenderían? ¿O cómo lo traerían? ¿Cómo se lo dirían a un niño? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo así que ustedes edifican sepulcros, me gusta más la versión que tiene Mauricio, ¿no? Porque así se entiende un poco más. Hay de ustedes, escribas, intérpretes de la ley hipócritas, que levantan monumentos a los profetas que sus padres mataron. ¿Y cómo dice la segunda parte de tu versión, Mauricio? Así ustedes están aprobando lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus monumentos. Sus monumentos. ¿A qué está haciendo referencia a eso? ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno, en primer lugar, ¿cuál era el oficio de un profeta? Anunciar. ¿Qué dice Oscar? ¿Exhortar? Exhortar. Muy bien. ¿Qué dice Ariel? No, pues los profetas fueron los que dijeron lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. ¿Cuál era el oficio de un profeta? Profetizar. Oscar. Pues ellos eran los que traían el mensaje de Dios, o sea, Un mensaje de Dios, muy bien. mensajeros. ¿Y por qué los mataron? ¿Los mataron por hablar lo que iba a pasar? Porque el mensaje de los profetas muchas veces era de juicio sobre porque el pueblo se había desviado de la ley de Dios y, digamos, profetizaban a corto plazo el juicio y también, pues como están diciendo, también a largo plazo de lo que iba a pasar con el pueblo, ¿no? Pero pues obviamente decían cosas que no eran muy agradables de oír. Claro, un profeta cuando hablaba de parte de Dios era vaciando, exhortando, diciendo, todos los profetas están diciendo, ay, oiga, ustedes, ¿por qué están haciendo eso? No, sinvergüenzas, mire, Dios los va a castigar por esto, esta es la parte de Dios, este es el juicio de Dios. Y entonces ellos, ¿qué hacían? En lugar de escucharlos, los mataban. Pero después, ellos están levantando monumentos. Cuando levantan monumentos, ¿qué quieren decir ellos con respecto de ese profeta? Pues que el mensaje sí era de parte de Dios. Que el mensaje sí era de parte de Dios. Ahora está hablando otro profeta de parte de Dios, Jesús. ¿Y qué están haciendo ellos? Lo quieren matar. ¿Pero entienden esa ambigüedad? ¿Qué están haciendo ellos al levantar el sepulcro? Diciendo que los padres estaban mal y que el que estaba bien era el profeta. Pero ellos mismos también, ahora están haciendo la palabra de Dios y están haciendo lo mismo.
Un ejemplo actual de Colombia. Es lo que ha pasado con líderes de izquierda muchas veces, en general, ¿no? Que en el momento histórico en que ellos viven, es un peligro para el estatus y un peligro para entonces, ¿qué pasa? Lo matan. Pero después de matado al tiempo lo vuelven un líder. Miren al Che Guevara. Che Guevara lo persiguieron, lo mataron como el perro más perro de todo el mundo en Bolivia. Y hoy en día es play tener el Che Guevara, es una de las publicaciones después de Jesús, de las figuras que más se ha publicado en el mundo. Sí, es un rostro. Entonces, eso es parte de la condición humana, del ser humano. Y es lo mismo que dice Jesús. Ustedes mataron unas personas que en su momento determinado histórico fueron un peligro para ustedes. Lo mataron, ahora se dedican porque ¿por qué le están edificando monumentos? Porque ya no es peligroso en este momento. Pero están haciendo lo mismo con Jesús. ¿Y qué hicieron después de haberlo matado? Igualmente. Los profetas están diciendo, arrepiéntanse, ustedes están mal, escuchen la palabra de Dios. Levanta un monumento, quiere decir que ellos están aprobando que lo que dijo el profeta está mal. O sea que lo que hicieron los padres fue un asesinato malvado, pero ellos están en la misma situación. Por ejemplo, hoy en día están haciendo un homenaje a Jaime Garzón. Pero lo mismo que lo mataron, están haciendo el homenaje, eso no tiene sentido. Y además lo que él le está diciendo es completamente actual hoy en día, sigue siendo la misma barrabasada, pero ¿cómo le van a hacer un homenaje, viejo? Debe vergüenza más bien y digan, no, ya nos toca cambiar las políticas de Estado en lugar de estar haciendo homenaje, porque al hacer un homenaje están reconociendo que el tipo tenía la razón. Entonces eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, en honor ¿cómo se llamaba el que dirigía las guerrillas de los llanos? A Salcedo, a Guadalupe Salcedo, viejo. Yo no puedo decir que Guadalupe Salcedo o tiene la razón o no tiene la razón. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es la crítica aquí? Que reconocen los que denunciaron que estaban mal, pero no reconocen que ellos están mal. ¿Sí? Entonces, sí, hay que evangelizar. Sí, hay que evangelizar. Sí, es que tenemos que, pero no dice, no, oiga, yo estoy mal, yo no evangelizo. Sino que se une al coro ahí, pero no, viejo, usted, conozco a usted, diga usted. Si no, no diga nada. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? ¿Para qué se pone a fijarse en lo que no tiene que fijarse? Entonces, como dijo Jesús, ¿no? Mirar la paja en el ojo ajeno en la vida que está en el propio. Tercer ay. Bueno, el versículo 49 y hasta el 51 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel, Génesis capítulo 4, hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Segunda de Crónicas 24, 20 al 10. Entonces, está diciendo de toda la gente que ellos han matado, todos los que hablaron de parte de Dios, ¿no? A mí me intriga saber en dónde la sabiduría dijo eso. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Ustedes saben de qué libro está hablando ahí? ¿Será que está hablando de un libro del Antiguo Testamento? ¿Será que está hablando de otro libro que no está en el Antiguo Testamento? Porque pareciera que hablará de un libro, ¿no? ¿Cómo dice otra versión? Mientras tanto, yo busco aquí en la Biblia, en el buscador, si existe profetas y apóstoles en el Antiguo Testamento. ¿A qué estaría haciendo referencia ahí? ¿Qué más les va a ir a ustedes los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios,
pero no hacen nada para conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. No, el versículo 49, hermano. A 49. Por eso Dios ha dicho sabiamente acerca de ustedes: yo les enviaré profetas y apóstoles, pero ustedes matarán a algunos de ellos, y a otros los perseguirán por todas las ciudades. ¿Dónde dirá eso? Porque Jesús está haciendo referencia, está citando algo. Dice, por eso la sabiduría esta también dijo. Eso dice algún libro del Antiguo Testamento, pues yo no lo he leído, yo no sé. ¿Ustedes saben de alguna referencia de eso? ¿Cómo dice otra versión? Tengo la de los testigos de Jehová. Dale, John, ¿cómo dice? Dice: por este motivo la sabiduría de Dios también dijo: yo enviaré a ellos profetas y apóstoles, y a algunos de ellos matarán y perseguirán. ¿Tiene ahí en la Biblia de los testigos alguna nota de concordancia de pie de página? Proverbios 1:20, Muestre, pues ahí dice. leemos, es una maravilla encontrar aquí está diciendo eso. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuántos simples amadís la simpleza? Y tiene Mateo 11:19. ¿Ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que Jesús, obviamente que eso no puede estar en el Nuevo Testamento. Yo estoy diciendo que Jesús está hablando como si estuviera, como dijo, la ley dijo, o los profetas dijeron, aquí está diciendo la sabiduría de Dios dijo. A un libro, o a una citación, o algo, me parece a mí. ¿A qué libro está haciendo alusión? ¿Sí? Porque no, yo no tengo en la mente ningún libro, por eso les dije desde que comenzamos este estudio que me impactaba eso. Nos dice Andrea de la Biblia de los Testigos que dice Proverbios 1, y sí dice que la sabiduría clama en las calles y no sé qué, pero no está diciendo ahí que va a matar y que van a perseguir. Sí dice que menospreciaron el consejo, pero no dice que matarán a unos profetas y a otros los perseguirán. Sería interesante buscar ese versículo, ¿dónde está? ¿Qué dice Vanessa? Podría ser, ¿no? Pero dice que les he enviado profetas y apóstoles, y a unos matarán y a otros enviarán. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dice la cita? Puede ser esta. Bueno, no nos quedaría de tarea, ¿no? Buscar esa cita. Cuando uno no encuentra ahí como con la concordancia, le tocaría ya ir a comentarios a ver si en algún comentario alguien es más juicioso que ustedes. Sí. En Jeremías 7:22 dice, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hasta ahí sí. Casi, ¿no? Casi. Sí, casi se ajusta, pero ay, debe de haber alguno donde diga que persiguieron a los profetas y los mataron. A los enviados, muy bien que dice enviados, porque enviados es, entonces, a ver si matar enviados, matar a enviados. Muy bien, bueno, no importa, ustedes lo buscan después. Debe de haber una cita que diga que mataron a los enviados y a los profetas, ¿sí? Porque dice que eso es lo que está diciendo la sabiduría. O Jesús está citando un libro, yo no sé si en el libro de sabiduría está eso, usted sabe que hay un libro que se llama Sabiduría, ¿no? De los apócrifos. Entonces puede ser que en el libro de sabiduría esté eso. Interesante encontrarlo, interesantísimo,
encontrar a Jesús citando los apócrifos. Eso sería una maravilla, ¿sí? Saber que Jesús está citando a los apócrifos. Hay un libro, porque es el libro de Enoc, que se cita en Judas. Es una locura, pero bueno. Porque el libro de Enoc es un libro completamente apócrifo, eso ni siquiera tiene que ver con nada, mejor dicho. Es que el libro de Enoc ni siquiera está dentro. El libro de Enoc ni siquiera está dentro de los apócrifos de la Septuaginta, ¿sí? Y es citado por Judas. Pero entonces aquí estaría, si Jesús está citando el libro de sabiduría, interesante. Bueno, hay que buscar ese versículo, pero continuemos. Estamos ahí en el versículo. Hay de vosotros, último hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿De qué está hablando eso? ¿Otra versión? ¿O usted sí entiende una vez de qué está haciendo referencia? Digan. Ahí atrás Oscar. ¿Qué dice? Dice la Vulgata: hay de vosotros doctores de la ley que os habéis reservado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no habéis entrado y aún a los que iban a entrar se lo habéis impedido. ¿Qué es eso? ¿De qué está haciendo referencia a eso? Al oscurantismo, dice Julio. ¿Qué es lo que está haciendo referencia? Si uno no entiende este pasaje, pues digamos que estamos ante un pasaje oscuro. Para mí no es oscuro, pero digamos que estamos ante un pasaje oscuro. ¿Qué tenemos que hacer ante un pasaje oscuro? ¿Qué harían ustedes dentro de su protocolo mental? Encuentro un pasaje oscuro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, ¿qué dice Vanessa? Digan sin miedo, Vanessa, por favor. ¿Qué dice Vanessa? ¿Qué harías, Vanessa, tú? Estás ante un pasaje oscuro. ¿Qué haces? Muy bien. Vanessa dice, buscar ese pasaje en otros evangelios. En otros evangelios. Muy bien. Que no me acuerdo si es primero otros evangelios no o en importa, los libros no importa. escritos por el ¿Qué mismo otra autor. cosa harían? ¿Qué otra cosa harían para un pasaje, para encontrar el significado de un pasaje oscuro? ¿Qué harían ustedes? ¿O se quedarían con el pasaje oscuro, hacen los locos y pasan por encima de la predicación y no dicen nada con respecto a eso? Pues le digo, si usted no tiene ni idea, eso es lo mejor que puede hacer. Si usted no entiende un pasaje y no tiene forma de averiguar, pase por encima. Porque eso es mejor que ponerse a inventar. Si usted se pone a inventar, se friega. Usted puede decir, mire, yo no entiendo este pasaje, pero continuemos con la predicación. Listo, eso es muy honesto y muy bien. No, esto significa, ay viejo, está como los que son sepulcros sin lápida, ¿sí? Ni sabe y está haciendo tropezar por ahí. Entonces, muy bien, ¿qué harían ustedes? Podría ser también buscar muchas traducciones de ese mismo versículo. Otras versiones para ver cuál me da más luces sobre eso. ¿Qué más podrían hacer ustedes cuando llegan a un pasaje oscuro? Esto es exégesis. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer para averiguar qué es lo que está diciendo un pasaje oscuro? También se puede revisar los términos, el original, digamos los idiomas originales. Muy bien, buscar los términos en griego o en hebreo, según sea la parte. Revisar en el idioma original, como hay versiones que son comparadas, paralelas, con interlineales. A ver qué dice la interlineal. Muy bien. ¿Qué más, Oscar? Por ejemplo, buscar concordancias con las palabras también. Buscar concordancias, a ver que en una concordancia si ese tema se está tratando en otro lado. Muy bien. Perfecto, muy bien. Otra cuestión. Buscar apoyo en el Antiguo Testamento. Muy bien. Buscar si esa frase está en el Antiguo Testamento o una porción parecida para poder comparar. ¿Qué más? Son muchos recursos, ¿no? Que uno tiene para vislumbrar un pasaje oscuro. ¿Qué dice Ariel? Nosotros en la escuela dominical, cuando estamos leyendo, ve uno que los niños hacen cara de una palabra que... Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? No podemos pasar, porque hay una palabra que su merced puede pensar que es una cosa, pero ¿cuál es el significado real de la palabra?
y pues cómo está Y eso- llevada en y el eso es lo- texto. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo hacemos cómo hacemos para eso? Por eso es que hay palabras claves que no tienen significado, pues tiene que buscar cuál es el significado de lo que estamos diciendo. Por eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para eso? Tenemos un pasaje oscuro. ¿Qué hacemos para eso? ¿Buscamos las palabras claves? Claro, tiene que buscar las palabras claves que son las que realmente le dan el significado al texto y que no sabemos qué son. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la palabra clave? Aquí dice, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál sería entonces, por dicho, tú qué harías con los niños de la escuela dominical? Según lo que nos estás diciendo. Porque está diciendo que quitaron la llave, o sea, ¿cuál era la llave? ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para saber cuál era la llave? Pues tengo que buscarlo, pues. ¿Cómo? Pues en el Antiguo, está diciendo ahorita Julio, en el Antiguo Testamento, ¿qué decía? ¿Qué ok, referencia? entonces se está refiriendo a eso, buscar en el Antiguo Testamento la frase. Ok, perfecto, buscar en el Antiguo Testamento la frase. ¿Qué más? Claro, porque hoy, en el contexto, en el conocimiento de hoy y en el conocimiento de ellos que es diferente al de nosotros, o sea, como ven la vida, ¿sí? Ellos tienen otra forma de hablar. En el mismo español es otra forma. Entonces, tiene que llevarlo a ese momento para poder saber qué es lo que quería decir el pasaje. Sí. Por eso muchas veces utilizamos con ellos la versión actual porque es más fácil. Ah, esa es otra forma que nos está diciendo ya Mauricio, buscar otras versiones. Lo que estamos viendo es eso, ¿qué hacemos para ver un pasaje antiguo? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Fuera de buscar otras versiones, fuera de mirar en el Antiguo Testamento la frase, fuera de buscar la concordancia, fuera de buscar los términos en el idioma original, fuera de ver otros evangelios, ¿qué más? Preguntarle al pastor. Términos en griego, diccionarios de lenguaje. ¿Qué más? No, porque aquí no hay personaje. No. Nosotros tenemos un texto que es oscuro. No lo entendemos. Por ejemplo, en 1 Corintios dice que si los muertos no resucitan, entonces ustedes, ¿por qué se bautizan por los muertos? Pues déjeme decirles eso. Yo no sé qué significa eso. ¿Cómo hago yo para saber de qué está hablando? ¿Sí? O dice que no hagáis mal a vuestros dad de comer a vuestros enemigos porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estamos mostrando varias formas de hacerlo. ¿Sí? Entonces una cosa que sugirió Vanessa, buscar pasajes paralelos en otros evangelios a ver si nos explican más sobre esa porción. Dijo Mauricio, miremos otras versiones a ver si en otras versiones lo traducen de una mejor manera. Dijo, ¿quién dijo los términos en griego? Alguien dijo, Mauricio también, buscar los términos en griego, o sea, ir al idioma original, versiones paralelas. Dijo otra persona, buscar en la concordancia a ver si hay esta frase en otros lados o algo que diga con esa frase. Dijo Julio, buscar en el Antiguo Testamento pasajes que hablen de esto para ver, ¿sí? Por ejemplo, si estamos diciendo Padre Nuestro, buscamos en el Antiguo Testamento si los judíos dijeron Padre Nuestro alguna vez y encontramos que en Isaías 63 lo decía. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otros recursos tenemos para entender un pasaje oscuro? Bueno, mirar alrededor qué contexto tiene ese pasaje. El contexto nos ayuda, muy bien, pero aquí no nos ayuda el contexto, o sea, la cosa está ahí medio, sabemos que está haciendo una exhortación, sabemos que le está hablando al parecer, pero ¿cómo hacemos para averiguar? ¿Qué dice Ariel? Pues mirar cómo viene, o sea, cómo viene la historia antes. Eso es lo que está diciendo Julio, el contexto. Claro. Es que eso me pasó en la última predicación. Eso es lo que está diciendo Julio, el contexto. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué propuesta tienen ustedes nuevas? No es le pregunto al pastor. No es diciendo que me repitan lo que ya está escrito, sino que ¿qué otra cosa ustedes dicen?
No, no, eso no es serio, una cosa seria. ¿Qué hacemos? Nosotros estamos preparando una prédica, tenemos un pasaje oscuro, tenemos que saber cómo lo resolvemos. Entonces, otra cosa es mirar comentarios bíblicos. Y está muy bien que eso no le hayan dicho, sino que se tenga que decir al final. Comentarios. A ver qué dicen unos autores serios, ojos serios, sobre este punto. ¿Sí? ¿Qué dicen algunos teólogos serios? Este es el último. Lo último que yo haría sería mirar estos comentarios o Biblias con notas de pie de página. ¿Sí? Biblias comentadas, a veces sirve, pero Biblias comentadas. A veces le pegan, a veces. Lo más importante es ver otras versiones, mirar el idioma en el original y buscar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento frases parecidas que me hablen de eso. ¿Sí? Miremos otras versiones, tenemos tiempo para eso. Miremos otras versiones. ¿Quién tiene otra versión? Oscar, Estela, Dice, Doris Bolena. dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Muy bien. Entonces ellos están reemplazando ¿qué? La llave por el conocimiento. Otra vez, ¿cómo dice esa versión? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, ¿no? No quiere decir que eso sea la verdad, que una versión tenga la verdad. Es más, es muy peligroso la interpretación que hacen en versiones. ¿Sí? Pero le sirve a uno mirar. ¿A otra versión? La Biblia Nueva Jerusalén. Sí. Dice Lucas 11:52, hay de vosotros los legalistas que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros y a los que estaban entrando se lo habéis impedido. ¿Aporta algo esa versión? No. Nada, nada. lo mismo. Pero está bien, es otra versión. Otra versión, Andrea. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Muy bien, ahí reemplazan ciencia por conocimiento. Muy bien, Julio. Como yo primero y después Julio. Hola. Hay de ustedes que están versados en la ley, porque quitaron la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando los estorbaron. Muy bien. Ustedes no entran, Julio. Estamos viendo que esto de la ley es como la ciencia es el conocimiento. Es que ahí donde iba yo desde hace un momento y es, me gustó más esta traducción que dice el conocimiento, porque es que hemos tomado, cuando habla que le han quitado la llave de la ciencia, como si estuviera hablando de las ciencias del universo. Y no, sí. no. Cuando se habla de la ciencia se refiere al conocimiento. Sí. Y porque él está hablando siempre es de quién, está hablando es de él, está hablando del Evangelio. Sí, muy bien. Y por eso yo dije de entrada que me parece que es sobre el oscurantismo, porque es que no les permite. ¿Qué hizo la Iglesia Católica con todas las personas? ¿Qué hizo? Les botó la llave. Sí. ¿Cómo les botó la llave? No Pecado de abrir una Biblia. ¿Cómo les botó la llave? Prohibido vender Biblias en A o en B o en tal librería. Eso es botar la llave. Y por eso solamente porque en latín. No solamente les impidió a muchas generaciones leer la palabra, sino que ellos mismos tampoco entraron. La leyeron, sí, así es, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra versión que nos quiera aportar? Muy bien. Fíjense, ahí hay un término que dice la llave. Entonces, ¿qué es quitar la llave y poner la llave? ¿Qué será eso? Y claro, para nosotros es abrir la puerta o cerrarla. ¿Sí? Fácil. Significa eso, o abrir o cerrar. ¿Qué? El conocimiento de Dios. Y esta gente, pues se indicó solamente que solamente ellos podían interpretar, que solamente ellos podían conocer, que ellos solamente podían enseñar, y le dijeron a la gente, ¿saben qué? Ustedes no pueden
Pero ellos tampoco lo hicieron, tampoco conocieron del Señor. Entonces, muy bien, ese ahí es, me hubiera gustado que hayamos hecho todo el ejercicio con otras versiones, pero usted ya, bueno, tú lo hacemos. Entonces, ese ahí quiere decir, ustedes no dejaron conocer a Dios, y ustedes mismos no lo quisieron conocer. Fíjense que son cosas realmente terribles, porque todo tiene que ver con la salvación. ¿Qué dice Mercy? ¿Qué dice Julio? Es como cuando los niños iban a Jesús y los apóstoles mismos le impedían que fueran. Y él les dijo, no les impedáis que vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos. Ajá. Ellos no querían que llegaran a Jesús. Muy bien lo que Mercy está haciendo. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Ya vamos a hablar de eso. Y yo quería rematar precisamente el mismo término Sí. de Mercy, pero en la época actual. En las iglesias cristianas no solamente no dejan que el reino de los cielos lo empiecen a disfrutar las personas, sino que ellos están perdidos del mismo reino de los cielos. Porque ya sabemos, y lo aprendí en una prédica de la esposa de Misael, que el reino de los cielos empieza a sacar. Ya es ahora. Muy bien. Lo que hemos hecho durante estas 3 clases de esta porción, o 4, es examinar primero el texto. Ojo, esto puede ser todavía más exhaustivo. Pero lo primero que hemos hecho es una lectura del texto entendiéndolo. Donde no lo hemos entendido, nos hemos detenido un poquito para analizar, para mirar. Por favor, usted tiene que hacer eso cuando va a hacer la lectura. Y ojo, no entenderlo a su manera como usted le dé la gana, sino entenderlo como realmente está escrito. Entonces tiene que hacer un ejercicio ahí cuidadoso y no tratar de entender como usted le da la gana, sino como es. Lo segundo que hacemos después de ver este texto, de entenderlo, entonces ahora sí podíamos poner un título. ¿Qué título le pondría usted a este texto? Esta predicación. ¿Qué título le pondría para la predicación? Ustedes ven que siempre yo le coloco un título que es como un mandamiento, ¿sí? Propositivo, pero como mandamiento. Entonces, por ejemplo, sea justo en el reino de los cielos, busque al Padre, conozca la voluntad de Dios, sea hijo, declare el nombre que lo salva, reciba la salvación, entre por la puerta, busque los pastos, halle las ovejas. ¿Cómo le pondría usted a esta porción? Cuídese del ay, podía ser. Cuídese del ay. Otra cuestión, como un título que pudiera como colocar el punto central de este sermón. El título lo ayuda para que uno se mantenga siempre. Todo esto que hemos colocado, el carácter, la palabra clave, el versículo clave, el atributo de Dios, el verbo clave, nos sirve para centrarnos en la predicación y no salirnos, sino que nosotros comenzamos y terminamos. Mire, usted tiene que cuidarse, predicar no es pararse a hablar cantinflescamente de un asunto. Eso es un irrespeto con la palabra de Dios. Cuando uno se va a presentar ante la gente, por ejemplo, ¿por qué hace un discurso? ¿Por qué se elabora un papel y entonces se elabora, elige qué palabras va a decir, qué términos va a escoger, qué ejemplos va a decir? Porque tiene un respeto por el auditorio. Porque uno quiere no decir una barrabasada, sino que sabe que tiene una responsabilidad de decir algo preciso, concreto, claro, juicioso, responsable. Bueno, ¿cuánto más con la palabra de Dios? No, yo me paro ahí y hablo. Mucha gente piensa que eso es predicar. No, eso no es predicar, sino que predicar requiere un ejercicio riguroso por parte nuestra de respeto por la palabra del Señor. Entonces todo esto nos ayuda a mantenernos en una línea. ¿Cuál sería ese título que nosotros le pondríamos? ¿Qué dice Doris Bolero? ¿Qué título propones tú? Lo sacaría del mismo versículo que es el versículo clave. Sí. Porque dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Sí.
Yo le colocaría limpia el vaso, porque además nosotros somos el vaso de barro para el servicio de Él. Limpie el vaso. Muy bien. ¿Qué otra Sí. propuesta? Con micrófono que no les escucho. Pastor, yo le colocaría, déjese limpiar de de la religiosidad. Déjese limpiar de la religiosidad. Muy bien. ¿Qué otro título? Entre y deje que otros entren. Entre y deje que otros entren. Entre y deje que otros entren. Muy bien. ¿Qué otro? Yo agregaría el primer título haciendo énfasis a adentro, limpia adentro del vaso. Limpie lo de adentro del Lo de vaso. adentro del vaso. Limpie lo de adentro del vaso. Otro. Yo le colocaría, seamos espirituales, mas no religiosos. Seamos espirituales, mas no religiosos. Bien, ¿qué otro? No sea tropiezo. Muy bien. Otro. ¿Quién se anima? ¿Andrea? ¿No? ¿Quién? ¿Tiene otro título? ¿Nadie? ¿Oscar tiene otro título? Bueno, una recomendación, que el título tenga las palabras del texto. ¿Sí? Eso hace que sea más fuerte y que tenga mejor recordación. Y nos centra a nosotros también para no salirnos de él. Creo que si el versículo clave es el 39 y la palabra y el verbo clave es limpiar, pues habría que dejar esa palabra limpiar en el título. Y todo el tiempo hemos hablado de religiosidad versus verdad en la vida de fe. Entonces también me parece que esta parte de religioso también sería bueno que esa es la parte nuestra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer eso como un mandamiento? Pues podríamos decir, ¿por qué, por ejemplo, no sirve no sea tropiezo o limpie o entre deja que nosotros entre? Porque ese no es el punto central, porque hay más. Una parte es no ser tropiezo, sí. Otra parte es entrar y dejar entrar, pero hay más. ¿Sí? Entonces creo que sería una parte de este, limpie lo de adentro y no sea religioso. Y ese título nos ayuda porque nos lleva al texto, pero nos hace una vez la hermenéutica para traer el asunto hasta hoy. Entonces, limpie lo de adentro y no sea religioso. Está un poquito largo. Podría ser, límpiese, pero creo que no podemos dejar de decir limpie lo de adentro. Entonces, ok, limpie lo de adentro y no sea religioso. Ese título nos sintetiza toda la enseñanza de Jesús en esa película. Lo siguiente que pasamos a hacer con un texto es comenzar a revisar si hay pasajes paralelos en... ¿Eso se acabó? Si hay pasajes paralelos de este capítulo, primero en Lucas. Y acuérdense que Lucas no solamente es el Evangelio, sino también el libro de los Hechos. Después de mirar en Lucas, miraremos en los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos son Marcos y Mateo. Y después de mirar en los sinópticos, miraremos en Juan. Y después de mirar en Juan, miraremos en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Y después de mirar en las epístolas, miraremos en el Antiguo Testamento si hay versículos paralelos. Fíjese que la tarea es larga, ¿no? Pero créanme, cuando uno ya tiene la experticia, ya uno más o menos va haciendo eso rápido en la mente, ¿sí? Por eso uno realmente debería empezar la prédica, prepararla 20 años antes, está bien. ¿Por qué? Porque en 20 años usted está leyendo libros de costumbres judías, diccionarios, aprendiendo idiomas bíblicos,
aprendiendo, leyendo la Biblia muchísimas veces, haciendo. Pero si usted pone cara de que hay que desánimo, claro, es que nosotros queremos todo fácil y ya. Y resulta que para poder vivir agradablemente, primero hay que limpiar la casa. Nadie que quiera comer de los frutos, no primero se esfuerza sembrando y regando y cuidando. Entonces, no importa si usted comienza ya, hay tiempo. En 5 años a usted le dejan meterle mano, en menos, en 3 años le dejan meterle mano a un cuerpo humano. Imagínense. Quiere decir que si usted se aplica 3 años en estudiar la palabra, profundizar, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, uno debería más o menos estar preparando como unas 5 prédicas al tiempo. Entonces, uno sabe hacia dónde va. Entonces, como tiene esas prédicas, dice, esto me sirve para esta prédica, eso me sirve para esta prédica. Hay una que es inmediata, la que tiene que hacer esta semana, que esa ya debería estar casi lista porque ya él ha estado trabajando antes. Hay una que le estaba preparando para el futuro, ¿sí? Entonces uno sabe más o menos, bueno, como yo voy para el Padre Nuestro, cada vez que yo oro Padre Nuestro, cuando yo digo el pan nuestro de cada día lo doy, entonces yo ya estoy preparando a la gente y yo digo, Señor, danos el pan de mañana para que nosotros, nuestro afán hoy, sea tu reino y tu justicia. ¿Por qué? Porque en la oración de Padre Nuestro, donde dice el pan nuestro de cada día lo doy, realmente en el original dice el pan de mañana, dánoslo hoy. Pero no les voy a decir toda la prédica porque ustedes no vienen ese día al culto. Entonces cuando me toque esa porción. Pero uno va pensando en las prédicas con el futuro, ¿sí? Siempre se va preparando. Mínimo debería prepararse desde el lunes ahí, empezar a ver, bueno, primero el lunes hace examen del texto, segundo mira los versículos paralelos de los evangelios, tercero mira lo de las epístolas del Nuevo Testamento, cuarto mira lo del Antiguo Testamento, quinto revisa las palabras que le llaman la atención, sexto ya prepara toda la prédica con los ejemplos y séptimo entrega la prédica. Pero bueno, entonces estamos ahí estudiando para la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, llévanos con bien y gracias por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana en el festivo.